Vamos ahora a resolver este ejercicio que dice probar que la suma de los cubos de tres enteros consecutivos es divisible entre 9. Vamos a resolver este problema usando el método de inducción. Bueno, pero lo primero que vamos a observar, o lo primero que hay que observar es que, pues, este ejercicio no está expresado de manera tan clara como un ejercicio referente a los números naturales, porque el método de inducción aplica para propiedades que se refieran a todos los números naturales. Aquí dice probar que la suma de los cubos de tres enteros consecutivos es divisible entre 9. Entonces lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer primero, o lo que es necesario hacer primero, es expresar esto como una propiedad que es aplicada a todos los números naturales. Y ya después de eso, ahora sí, podemos aplicar el método de inducción para demostrar dicha afirmación. Entonces, nuestra expresión de la suma de los cubos de tres enteros consecutivos la podríamos poner de esta manera. N al cubo, n más 1 al cubo y n más 2 al cubo. Así que la propiedad que nos están diciendo la podríamos expresar de esta manera. Que esta suma es divisible entre 9. Y con la intención de que sea una afirmación para cualesquiera tres enteros consecutivos, le voy a agregar aquí que esto debe de ser cierto para todos los naturales. Para la n, cualquier natural. Sin embargo, bueno, pues hay que observar que esto todavía no incluye a la suma de cualesquiera tres enteros consecutivos, porque aquí solo estaríamos considerando enteros positivos. Y puede ser el caso también de que fueran tres enteros negativos o que por lo menos uno de ellos fuera negativo. Y esos tres enteros no estarían considerados dentro de esta afirmación. Entonces, con esa observación vamos a hacer la demostración de esta parte y al final platicamos qué pasaría con las sucesiones de tres enteros consecutivos que fueran negativos o que alguno de ellos fuera negativo. Bueno, pues por inducción entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que el número 1 satisface esta afirmación. Entonces decimos, 1 al cubo más 1 más 1 al cubo más 1 más 2 al cubo, ¿cuánto es? Pues esto sería, pues 1 al cubo es 1, 1 más 1 es 2, 2 al cubo es 8, 1 más 2 es 3, 3 al cubo es 27. 27 más 1, 28, 28 más 8, 36. Y bueno, pues como podemos ver, 36 es divisible entre 9. Esto lo podemos poner también así de esta manera. 9 divide al 36. ¿Por qué? Bueno, pues porque 9 por 4 es 36. Y en este caso, pues estaremos verificando que en efecto el 1, el número 1, satisface la propiedad indicada. Como segundo paso del método de inducción, vamos a establecer que la afirmación es cierta para, digamos, el número S. Para el número S. Entonces decimos S al cubo más S más 1 al cubo más S más 2 al cubo es divisible entre 9. Simplemente lo escribimos como algo cierto. Otra manera de decir esto, otra manera de decir que esta suma resulta divisible entre 9, es escribiendo que esta suma, S al cubo más S más 1 al cubo más S más 2 al cubo, se puede ver o se puede expresar como un múltiplo de 9. Digamos 9 por
por ejemplo, Q. 9 por Q. ¿Sí? Esta sería una manera alternativa de decir que esta suma es divisible entre 9. Bien, tercer paso. Ahora necesitamos verificar que la propiedad es satisfecha por el número S más 1. Para verificar que la propiedad sí la satisface el número S más 1, voy a tomar la expresión que corresponde al número S más 1. La suma de los tres enteros consecutivos dados por el número, de los cubos, perdón, de los tres enteros consecutivos dados por el número S más 1. Entonces, en este caso sería S más 1 al cubo, S más 1 al cubo, y S más 1 más 2 al cubo. Esta es la suma que correspondería a los tres consecutivos dados por el número S más 1. Y bueno, aquí haciendo, recordando o tomando en cuenta que debo usar la hipótesis de inducción, la voy a resaltar en este momento, tomando en cuenta que debo de usar esta hipótesis de inducción, bueno, pues me doy cuenta que ya no necesito mover a este sumando, porque este sumando está aquí presente, ni a este sumando, porque este sumando es este de acá. Entonces, más bien, voy a trabajar o voy a desarrollar esta parte de acá. Esta parte de aquí es la que voy a tratar de desarrollar para ver qué resulta. Entonces, escribo S más 3. Lo voy a escribir como S más 3 al cubo. ¿Sí? Voy a pensar que esto es S más 3 al cubo. Y por ser S más 3 al cubo, pues me quedaría S cúbica más 3 veces S cuadrada por 3 más 3 veces S por 3 más 3 al cuadrado, perdón, aquí es 3 al cuadrado, más 3 al cubo. Eso es lo que me quedaría si yo elevo S más 3 al cubo. Eso es lo que me quedaría. Y ahora escribo los otros dos sumandos que dije no les voy a hacer nada. Los escribo aquí al final. Bueno, los voy a escribir acá abajo para que no queden. Bueno, escribo nada más S más 1 al cubo. Y escribo el otro sumando acá abajo. Y lo voy a escribir como S más 2. Este S más 1 lo escribo como S más 2 al cubo. Bien, y pues ahora identifico, como era la intención, identifico S al cubo, S más 1 al cubo y S más 2 al cubo. Estos tres son precisamente estos tres sumandos. Por lo que la suma de estos tres la puedo poner como 9 veces Q. Así la puedo escribir. Voy a escribirlo aquí adelante. Esto es igual a 9 veces Q. Y agrego los otros sumandos que no he tomado en cuenta. Sin embargo, pues en los otros sumandos, desde este momento me puedo dar cuenta que aquí hay un 9, 3 por 3 es 9, aquí hay un 9, 3 al cuadrado es 9, y aquí hay un 9. 3 al cubo es 9 por 3. Entonces, inmediatamente factorizo ese 9 y ahora solo escribo lo que quedaría. Me quedaría S cuadrada, ¿verdad? Aquí el 9 multiplica a S cuadrada. Acá el 9 multiplica a 3S. Y finalmente el 9, decía, multiplica al 3. Y con esto, pues ya puedo decir que la suma de los tres cubos de estos enteros consecutivos dados por S más 1, en efecto, son un múltiplo de 9.
Aquí tengo este 9 y aquí tengo este 9, entonces esto es un múltiplo de 9, que es equivalente a decir que esta suma es divisible entre 9. Y con esto, por el método de inducción, estaría probando esta afirmación. Ahora, para el caso de tres enteros que sean negativos los tres, vamos a ver ese caso primero. ¿Qué pasa si los tres enteros son negativos? Digamos, son consecutivos, pero son negativos. Digamos que sean, por ejemplo, menos m menos 2 menos m menos 1 más menos m. Por ejemplo, aquí estoy pensando que la m ya es un número eh, natural, ya es un número positivo. Y por eso esta expresión sería un negativo, este sería un negativo y este sería un negativo. Y son, si se fijan, por la resta, son negativos consecutivos. Entonces, este sería el caso de tres enteros negativos sumando sus cubos. Y yo quiero ver que esto también es divisible entre 9. Bueno, pues lo único que vamos a hacer es observar que podemos factorizar. Voy a tomar entonces esta expresión. Y lo que voy a hacer es trabajar con el menos. Entonces, factorizo el menos de la primera parte. Me queda m más 2. Factorizo el menos de la segunda parte. Me queda m más 1. Y bueno, pues de la última parte igual lo puedo factorizar. Entonces lo voy a poner como un menos 1. Que multiplica la m. Así. Y bueno, pues elevo al cubo. Elevo al cubo como si fuera un producto, o más bien como producto de dos elementos, el menos 1 por lo otro, ¿no? Menos 1 por m más 2 al cubo, menos 1 por m más 1 al cubo, y menos 1 por m al cubo. Entonces, al elevar al cubo, me doy cuenta que me va a seguir quedando el menos 1, porque menos 1 al cubo es menos 1, y puedo poner m más 2 al cubo. Luego puedo poner otra vez el menos 1 por m más 1 al cubo, y finalmente menos 1 por m al cubo. Así me quedaría elevando al cubo el negativo y los demás factores. Y ahora, pues como tengo un menos en cada caso, puedo factorizar ese menos. Puedo factorizar ese menos y dejar que esto es igual a menos 1 por m más 2 al cubo, m más 1 al cubo, más m al cubo. Y aquí lo único que tengo que hacer es observar que si yo quiero probar que esta expresión es divisible entre 9, es exactamente lo mismo que probar que esta expresión es divisible entre 9. Pero aquí el 1 realmente no va a afectar, el 1 o el menos 1. Para poder ser divisible entre 9, el menos 1 no afecta. Entonces, todo estaría en probar, ¿sí? Ahora lo que tendría yo que hacer es probar que m más 2 al cuadrado más m más 1 al cuadrado, perdón, no es al cuadrado, es al cubo. ¿Sí? Tendría que probar que esta suma es divisible entre 9. Pero pues eso es justamente lo que hicimos en el caso anterior, donde la m es un número natural. Entonces, simplemente decimos eso. Por el caso anterior, se satisface
que esto es divisible entre 9. Y si esto es divisible entre 9, pues entonces este factor es divisible entre 9 y por lo tanto esta suma de cubos de enteros negativos también resulta divisible entre 9. Considerando entonces esta primera parte en la cual probamos por el método de inducción que la suma de tres enteros positivos, la suma de los cubos de tres enteros positivos consecutivos es divisible entre 9, y esta segunda parte en la cual también usamos el método de inducción, o mejor dicho, usamos lo que habíamos probado anteriormente con el método de inducción, para revisar que la suma de los cubos de tres enteros negativos consecutivos también resultaba divisible entre 9, nos falta agregar la suma de los cubos de tres enteros que no necesariamente sean todos positivos o todos negativos. ¿Sí? Si son todos positivos, estaríamos en este primer caso. Si son todos negativos, estaríamos en este segundo caso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de menos 2 al cubo más menos 1 al cubo más 0 al cubo? Este es un caso, esta es una suma que no está contemplada ni en la primera parte ni en esta segunda parte de la demostración. Entonces, este caso lo voy a hacer pues así tal cual, de manera particular, voy a hacer las cuentas y voy a ver si resulta divisible entre 9. Entonces, menos 2 al cubo es menos 8, menos 1 al cubo es menos 1 y 0 al cubo es 0. Entonces, como podemos ver, nos da menos 9, lo cual sí es divisible entre 9. Por lo tanto, este caso también ya estaría verificado. ¿Qué otro caso nos hace falta? Nos haría falta el caso de menos 1 al cubo más 0 al cubo más 1 al cubo. Este también es un caso que no está contemplado en ninguno de los dos que ya revisamos, pero podemos hacer las cuentas. Menos 1 al cubo es menos 1, 0 al cubo es 0, 1 al cubo es 1, y por lo tanto esto es 0. Y sabemos que el 0 pues también es divisible entre 9, por lo que también ya estaría verificado. ¿Nos hace falta otro caso? Sí, nos faltaría también el caso de 0 al cubo más 1 al cubo más 2 al cubo. Aquí tampoco está, alguien podría pensar que este está contemplado en la primera parte, pero no, porque en la primera parte solo tomamos a partir del 1. Como número natural, solo contemplamos a partir del 1, por lo cual el 0 no estaba pensado. Por eso también hace falta, pero igual hacemos las cuentas. Esto es 0 más 1 más 8, lo cual me da 9, y pues sí, también es divisible entre 9. Y me parece que esos serían todos los casos que habrían quedado fuera de las dos demostraciones anteriores. Por lo tanto, tomando en cuenta esta primera parte en la que los enteros son todos positivos, esta segunda parte en la que los tres enteros son negativos, y estos otros tres casos en las que hay enteros tanto positivos como negativos, o más bien no negativos, ya podríamos afirmar que ahora sí, la suma de los cubos de cualesquiera tres enteros consecutivos es divisible entre 9.